Buenas y bienvenidos una vez más a Salir del Hoyo, un podcast donde vamos a hablar de ciencia, comentarios, opiniones y, ¿por qué no, un poco de comedia? Y hoy vamos a iniciar con un poco de comedia también. Bueno, hoy empezamos con nuestro primer invitado, un invitado así de lujo, ¿verdad? Para nosotros. Primero yo quería preguntarle a don Pablo Pérez, que es nuestro invitado de lujo, ¿qué se siente estar en el hijo bastardo de Socráticos Ridículos? Autodenominado. El autodenominado hijo bastardo. No, es que Socrático, bueno, es un honor en realidad estar en un hijo de Socráticos Ridículos, Socráticos Ridículos, o el principio de Socráticos Ridículos. Al principio hubo algo que se llamaba Cosas Ciencillas, que fue un proyecto que nunca salió a la luz pública, y ese programa de Cosas Ciencillas entrevisté junto con Alan Matarrita al doctor Javier Santaolalla, físico y divulgador, y eso dio como resultado un hijo bastardo que se llama la Asociación de Divulgación Nacional de las Ciencias de Sebastián. El de Sebastián, sí. Entonces este es el segundo hijo, son hermanos, o sea, esto es maravilloso. Lo que pasa es que, digamos, con la paja nocturna tenemos un montón de hijos bastardos. Lo que pasa es que no son reconocidos, ellos no reconocen a sus papás. Entonces, pero ahí está, hay un montón. Bueno. Hey, no, bueno. Muchísimas gracias, es un honor estar con ustedes, en serio, qué buena nota. O sea, qué bien se siente estar entre un montón de biólogos y que todos tengan algo parecido a un trabajo. Me alegra muchísimo, en serio. Bueno, es debatible eso. Pero Bastante. ahí, bueno, nosotros tal vez hoy queríamos combinar un poco la parte de la ciencia con lo que usted hace, ¿verdad? Que es más que todo, o bueno, su fuerte, Sí. porque haces un montón de cosas, ¿verdad? Pero su fuerte es más que todo la comedia. Una de las frases que hoy, leyéndome artículos y viendo videos y demás, que me llamó mucho la atención, fue una que decía: dime de qué te ríes y te diré quién eres. Así empieza muy fuerte, ¿verdad? Y entonces, ya viéndolo un poco más científicamente, todo lo que es el tema de la risa, tal vez empezar con el tema de la risa, para después ir abordando los temas de humor, ¿verdad? Cómo hacer reír, ¿verdad? Y pues la risa es algo bastante particular, diría yo, porque, bueno, nosotros podemos decir que nuestro cerebro, nosotros no tenemos una región específica que sea para la risa, ¿verdad? Hay desde las regiones muy ancestrales hasta las regiones más derivadas, o sea, más evolucionadas, por así decirlo, que se activan cuando tenemos este sistema de risa, ¿verdad? No es como un reflejo como tal, sino es un sistema neuronal, o sea, se adapta a una red neuronal, que es lo que en el cerebro, ¿verdad? Que es lo que nos provoca a nosotros la risa. Es algo que a mí me pasó, me fascinó escuchar ese dato. Después, la risa, pues se ha venido estudiando, la han estudiado desde Platón, ¿verdad? Hasta incluso Freud, porque ellos han venido como estudiando todo lo que es el fenómeno de la risa. Y después hay un químico que se llama Joseph Priestley. Él fue el que descubrió el óxido nitroso. Es el comúnmente conocido como el gas de la risa, o para los entusiastas de Rápidos y Furiosos, con lo que pompean el carro para que agarre 300 kilómetros por hora. Ah, es el mismo. Sí, es el mismo. Exactamente. El carro va muy rápido y cagado de risa. Exactamente, básicamente. Entonces, eso, bueno, el exponer a la gente al óxido nitroso, lo que nos da, pues, o sea, lo que podemos determinar es que entonces es una reacción química que se da en el cerebro, el impulso de la risa. Aquí, bueno, ya nos metemos porque Darwin en 1872 hizo un libro que se llama La expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Entonces él, a partir de ahí, compara los patrones de risa entre niños, entre adultos y entre animales. Entonces ahí tiene una de las conclusiones que lo llama donde descubre la sorpresa, que es la manera de hacernos reír, y él lo denomina el síndrome del perro en misa, así es como lo llama. Entonces, ¿en serio? Sí, o sea, porque lo que dice es que es esa sorpresa, ¿verdad? Que tal vez no es un ambiente en el que nosotros, pues,
esperemos que entre un perro, y entonces esa sorpresa va a causar risa dentro de todas las personas que estén en misa. No sé, bueno, ya después vienen otros estudios que estuve leyendo muy interesantes, entonces no sé, digamos, como qué podemos agregar ahí aparte de eso. Voy Ariel. ahí, la parte de la reacción que tiene la risa es lo mismo, digamos que la reacción de la sorpresa, ahora que usted lo dice, porque ahí tenemos una estimulación, digamos, de la circulación, de una estimulación muscular, un asunto respiratorio, digamos, vamos a tener alteraciones respiratorias. Al final, la risa, digamos, como que va a tener un efecto dilatador, digamos, porque es como una conexión de neurotransmisores directamente, desde la oxitocina, la noradrenalina, la vasopresina, todo se va a ver como involucrado para que, digamos, también su sangre o sus capilares, digamos, se vayan dilatando. Entonces, todo al final viene también a ayudar a algunas cosas que tal vez no sé si han visto, pero digamos, hay gente que usted les pega y se ríe. Y entonces usted les puede pegar más duro porque esas mismas respuestas, aparte de la parte de autoestima y todo, también eleva un poco el umbral de dolor o la tolerancia al dolor. No sé si el umbral, le damos la tolerancia al dolor. O también puede como desviar esa tensión del dolor. Entonces eso ha sido como respuestas y son respuestas al final al estrés, a la, pues al día a día. Entonces digamos que buscar reírse. De hecho yo estuve viendo y encontré dos grupos de stand-up científico. Uno argentino y uno español. Español. Y yo, bueno, vea qué loco, como que también, ¿verdad? Y esto uno lo nota mucho en el stand-up, como, ok, vamos a hacer reír y vamos a intentar transmitir un mensaje. Que eso pasa mucho. A veces son stand-up, líneas de stand-up, ¿verdad? Que solo es hacer reír, usualmente, o tal vez los que uno ve, tiran voy a dejar un mensaje aquí de crítica o de algo, porque creo que en eso también basamos la comedia como tal, ¿verdad? Mucho en una crítica. Es muy complicado. Aquí vinieron la gente, los españoles creo que se llamaban Big Bang, pero con V. Y estuve viendo a una microbióloga, si no me equivoco, no, mentira, una bióloga molecular o algo parecido, y a otra persona que no recuerdo, y lo que estaban haciendo o pretendiendo hacer era como divulgación científica y con comedia de stand-up. Es uno de los retos. Vean, si es complicado hacer reír, hacer divulgación, hacer buena divulgación y hacer reír al mismo tiempo, yo pienso que el santo grial de un comediante, porque hacer reír, pues el proceso de hacer reír es bastante complicado. Y el proceso de divulgar tiene que ver con hacer que la gente entienda pequeños conceptos primero y después hacer que se ría por esos conceptos. Entonces, porque una de las mayores limitantes que existe con respecto al humor es la comunicación. O sea, hay personas, se puso muy de moda con el Joker, que se hablaba de que la risa, de que el humor es cultural, es un fenómeno cultural, lo cual es relativamente cierto desde mi perspectiva, porque en realidad el humor puede ser cultural, pero la risa es un fenómeno humano, es un fenómeno, es un fenómeno humano. Hay otros animales que se ríen, pero digamos, la risa como la conocemos a partir del chiste es un fenómeno humano más que cultural. Entonces, si yo logro agarrar a una persona de una tribu que nunca ha estado relacionada con la sociedad occidental y le explico un par de cosas que tienen que ver con, qué sé yo, los edificios, qué es un edificio, cómo funciona todo este tipo, o sea, le doy una pequeña capacitación de qué es lo que está viendo y le muestro en una película por ejemplo, de Chaplin, que tiene un humor muy universal porque es lo que se le llama en comedia el slapstick, que es el humor físico, ¿no? Que es una de las formas más primitivas de humor, ¿verdad? O sea, se cree que los primeros seres humanos se rieron a partir
del famoso resbalón de la cáscara de banano, pero no había banano en ese tiempo, ¿verdad? Entonces era un protomango o alguna cosa de ese tipo, ¿verdad? Entonces se resbalaban en esa cáscara algún primo homínido, ¿verdad? Se caía, veía que la gente, cuando no le pasaba nada, eso es importante, cuando no salía gravemente herido, la gente se reía y después simulaba una caída y ahí muy probablemente nació el primer comediante, ¿no? De hecho, yo tengo un cuento por ahí que habla de esto. Con respecto entonces, hacer comedia, entonces mi primera, a ver, en la divulgación yo necesito comunicarme con la gente, hacerle entender un mensaje, hacerle entender un concepto. Después de eso, si lo logro, si lo entendieron perfectamente, puedo hacer un chiste y hacer que la gente se ría, porque voy a provocar una incongruencia, voy a provocar una sorpresa a partir de lo que ya entienden. Entonces son dos niveles de dificultad muy grandes, en realidad. Porque cuando uno hace comedia, suele hacer comedia con cosas de las que todos nos entendemos. Por ahí en Socráticos, cuando estuvimos con Diego, estuvimos hablando un poco de lo que eran los homínidos y la evolución, y yo le estaba comentando acerca de un chiste que yo hice, que obtuve 0 respuesta, y Diego, Ariel y Perrillo, que les gustan estos temas, estaban muertos de risa. Pero mi público, el público del bar, no, y entonces lo que toca es explicar el chiste y entonces ya no hay chiste. Ajá. ¿Por qué? Porque no ocurre sorpresa. La sorpresa, que es muy efectivamente lo que determinaron, Platón, digamos, y Freud, digamos que yo no los tomaría en cuenta para una explicación seria acerca de lo que es la risa y por qué nos reímos y el humor, porque tienen mucho tiempo. Ya hay estudios, ya hay cosas, hay aparatos y hay estudios que ellos no tenían a la mano para. Entonces lo que estaban haciendo era bateando, o sea, ellos estaban bateando, básicamente. Sí, estaban observando, pero pongámonos a pensar en comparación con lo que ocurre hoy, ¿verdad? O sea, entonces yo, digamos, le tomaría en cuenta un poco más a Darwin, que ya lo relaciona, ya no nos mira como si fuéramos seres distintos al resto de los seres, sino nos mira como lo que somos animales, con una estructura cerebral diferente a otros animales, que es la estructura, que es el córtex cerebral, ¿verdad? Que es lo que nos hace humanos biológicamente, bueno, entre otras cosas. Pero él ya se da cuenta de que efectivamente ocurre a partir de la sorpresa, pero hay un investigador que se llama Scott Wems, que hay un libro que se llama la ciencia de por qué y cuándo reímos. Scott Wems es neurólogo y él habla de que efectivamente existe existe primero que nada, si no me equivoco, la estructura del cerebro se llama, nunca me la aprendí, porque eso para efectos de mi arte, ¿verdad? No es necesario. No es tan necesario, aunque a mí me gusta muchísimo, pero creo que se llama el ciclo cingulado. Me parece que es el área del cerebro que recibe la sorpresa, no la risa, sino la que se activa cuando recibe cierto tipo de sorpresa. Pero él va más allá y él determina que no es toda la sorpresa la que provoca risa, sino un tipo muy específico de sorpresa. El tipo muy específico de sorpresa tiene más o menos que ver con un reordenamiento abrupto de una idea. O sea, hay una idea que hay una percepción que tenemos que parte de una proyección, porque así funciona la mente humana. La mente humana funciona unos segundos adelantadas al futuro, constantemente está percibiendo cosas que van a pasar, está haciendo este tipo de cálculo. Entonces, el asunto es que hay una situación que se percibe y que se prevé que se va a percibir de cierta forma y se percibe de otra completamente distinta. Entonces hay un reordenamiento abrupto, violento, de una idea o de un conglomerado de ideas. Y ese tipo de sorpresa es la que provoca la risa. Entonces efectivamente hay estudios
bueno, de hecho hay toda una ciencia que se llama gelotología, si no me equivoco. Gelotología. Es como el estudio, sí, esas referencias que tenés ahí, Diego, me las tenés que pasar porque definitivamente las tengo que sí. revisar. Así sí, de fijo. Pero está interesantísimo, sí. No sé. Ahí la parte, entonces, de los, vamos a ver, viendo lo que hay un factor grande de lo que es así como la parte de la sorpresa, entonces tiene que haber un factor donde, o sea, cómo cambiar las cosas para ver que un delivery es una cosa, ¿verdad? La entrega de un chiste a poderlo leer y reírse. O sea, ¿qué hace esos cambios? Digamos, de que usted puede generar chistes cortos y le generen una risa que no sea con una entrega, que no sean, digamos, porque, vamos a ver, todos son estímulos que van a venir visuales y auditivos y solamente con una línea uno pueda generar risa. Sí, hay una, vamos a ver, ok, primero que nada, ok, el 90%, diría yo, ¿verdad? O sea, a ver, esto lo aprendí de otro autor que se llama, que se apellida Kahneman, Daniel Kahneman, que tiene un libro que se llama Pensar lento, pensar rápido. Y en ese libro dice, en ese libro aprendí que el 87% de las personas que hablan de porcentajes o hicieron la investigación o no tienen la más puta idea de lo que están hablando. Entonces, dicho esto, me encanta que ustedes sean mi público, porque esta mierda no le hace gracia a nadie más. Entonces, dicho esto, ¿verdad? El 90% de los comediantes no saben por qué la gente se ríe biológicamente, ¿ok? Primera cosa, ¿verdad? Okay. O sea, es algo como que trabajan muy intuitivamente, ¿ok? Entonces, una de las cosas que yo descubrí en mi investigación con respecto a lo que es, porque yo doy clases de comedia y de cómo provocar risa, ¿verdad? Entonces, mi enfoque es un enfoque muy científico, lo más científico posible, porque al final esto es una artesanía, esto es artesanal, ¿verdad? Es arte. Entonces, pero estamos trabajando con la mente humana, estamos trabajando con el comportamiento. Entonces hay que investigar a ver qué putas provoca la risa, ¿no? Entonces, aquí se pueden decir malas palabras, ¿verdad? Porque sí. Okay. Adelante. Entonces, el detalle es que ok, entonces yo me encuentro con esto, en mi investigación yo me encuentro con esto, y esto se le llama en ciencia un problema del cisne negro, se le llama en ciencia el problema del cisne negro, no sé si lo conocen, que básicamente trata de esto. Si yo afirmo que todos los cisnes son blancos, entonces la forma en que ustedes me rebatan esa afirmación es que me enseñen un cisne negro y me digan, no es cierto, aquí hay un cisne negro, hay cisnes negros, aquí está, ¿ok? Entonces esto es un problema del cisne negro y el problema del cisne negro es este. Todos los chistes tienen sorpresa. Todos los chistes tienen sorpresa. Depende cómo se diga. No. Ok. Si algo provoca risa, tiene sorpresa. Ok. Ese chiste tiene que tener sorpresa. Ahora, ¿qué es la sorpresa? Para efectos, digamos, ya esa es la segunda parte de esta explicación, que es una explicación un poco más filosófica, digamos. ¿Qué es la sorpresa? Un perro entrando en misa. Un perro entrando en misa. Es una sorpresa, porque un perro entrando en misa es algo sorpresivo, porque la sorpresa está definida como algo inesperado. Es algo que no se espera. Un perro entrando en misa. Entonces les pregunto a ustedes, que son mentes científicas, si una sorpresa es algo, más bien, para que algo no se espere, ¿qué es lo que tiene que haber? De un suspenso, tal vez. ¿En el poste? ¿Alguien que me conteste? Es una expectativa. Algo que se espere, exactamente, una expectativa. Para que exista algo que no se espera, tiene que haber algo que sí se espera. Entonces, ¿qué se espera en misa? Cualquier cosa menos un perro entrando a la misa. Entrando. Ahora, si en vez de el perro entrando a la misa, lo que pasa es que el crucifijo que está encima del padre cae y queda al revés colgando, eso va a provocar una sorpresa. Pero no va a causar risa.
pero no va a causar risa Depende. no va a causar risa a la mayor cantidad de la gente. Ahora, si el perro que entró con rabia, tampoco va a causar risa. Entonces entra este investigador que es magnífico. Si tienen la oportunidad de mirar el video de Peter McGraw, el doctor Peter McGraw, que es psicólogo del comportamiento, se encuentra una hipótesis que se llama la hipótesis de la transgresión benigna. Él le llama, en inglés se llama benign violation, pero la palabra violación en español, a pesar de que está perfectamente traducida, está más asociada a agresión sexual, entonces yo le preferí cambiar a transgresión benigna. Entonces, efectivamente, él encuentra que la transgresión a una norma social, a una norma establecida, a una norma que todos pensamos que, o sea, una transgresión, él lo define sencillamente como algo que parece estar mal, algo que parece amenazar, ¿ok? Para que exista humor tiene que haber algo que parezca amenazar, pero que esa amenaza no sea una amenaza de muerte real, ¿ok? Estoy hablando mucho, perdón. O sea, No, está súper interesante. Okay. Dele. Dale. Ok, la otra, entonces, lo siguiente que viene, ok, ese es Peter McGraw, ese es el doctor Peter McGraw. Entonces, encuentra esto. Entonces, efectivamente, para que haya una sorpresa, debe haber una, o sea, esa expectativa debe provocar de alguna manera un pequeño peligro a que se están transgrediendo normas establecidas. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿por qué hace gracia cuando uno está chamaco el chiste de por ejemplo, ¿por qué hace gracia el Lelutiers? Lelutiers trabaja muchísimo con juegos de palabras. ¿Por qué hace gracia un juego de palabras? ¿Dónde está la transgresión en el juego de palabras? Es una transgresión al lenguaje. Entonces, esa transgresión, el cerebro, las partes primitivas del cerebro, las interpretan exactamente como un peligro cercano al peligro de muerte. ¿Ok? Están parecidas, o sea, deben pasar por los mismos caminos neuronales, ¿no? Entonces, ese pequeño peligro, esa expectativa de que hay algo que salió ligeramente mal, pero que no fue tan grave, es el tipo de sorpresa, o provoca el tipo de sorpresa que provoca a su vez la risa. Estos son hipótesis, ¿verdad? Todavía no se sabe exactamente cómo ocurre, ¿no? Entonces, hay muchos teóricos de la risa y de la comedia hablan acerca de, o buscan primitivamente dónde o por qué ocurre este tipo de fenómeno. Entonces, por ejemplo, Mel Helitzer en su libro Comedy Writing Secrets nos habla acerca de la analogía, lo que yo le llamo la analogía del tigre dientes de sable. Él lo que dice es esto: los primeros humanos estaban constantemente acechados, estaban constantemente estaban en constante tensión, ¿no? Entonces, necesitaban un sistema de comunicación para comunicar a sus congéneres, sin tener el lenguaje, que todo está bien, ¿no? Había tensión, pero ya no hay. Entonces, muy probablemente la risa ocurre como un fenómeno biológico para comunicarse con los congéneres de que todo está bien. Entonces, por ejemplo, él habla acerca de, él pone este cuento de un protohumano, no sé, póngamele nombre, un Homo erectus que está ahí en su cueva siendo acechado por un montón de bichos, ¿verdad? Y el Homo erectus sabe que de vez en cuando, yo no sé si es contemporáneo de los tigres dientes de sable o de cualquier otro bicho, pero él está ahí en su cueva haciendo guardia porque es el macho alfa, y es el que le toca cuidar la cueva. Mira a lo lejos y se ve un matorral que se mueve. Entonces su cerebro, que ya está diseñado para hacer este tipo de proyecciones, proyecta peligro. Es el mismo fenómeno que ocurre cuando se da la pareidolia, que es mirar caras, y esto viene exactamente de eso mismo, mirar caras donde no hay caras. Entonces, yo necesito
primero pensar que es una cara. Y ahora les voy a comentar otro fenómeno muy interesante que ocurre en comedia que tiene que ver con esto de mirar la cara agresiva. Ok, entonces, lo mismo pasa, o sea, cuando él ve un matorral moviéndose, él lo que proyecta es que detrás de ese matorral hay un depredador, hay un tigre dientes de sable, ¿ok? Entonces, él se acerca con toda su cortisol y su adrenalina al máximo en su organismo, mueve el matorral y lo que se encuentra son un par de monos cogiendo. Entonces, inmediatamente se ríe. Eso le comunica a la gente que está mirándolo desde la cueva que todo está bien. Y además, ¿por qué se ríe? Porque este cortisol y adrenalina cambiaron por dopamina, serotonina y hormonas de placer. De forma abrupta, ¿ok? Si este mae, en vez de haber visto un par de monos cogiendo, ve una ardilla cogiendo con un mono, de repente y se ríe como al rato, ¿verdad? Pero primero lo tiene que comprender y después reírse. Necesitamos una comprensión abrupta de lo que ocurrió. Entonces, eso es lo que pasa entonces, eso es lo que provoca risa. Entonces, y es un mecanismo de comunicación y es un mecanismo de liberar estrés y transmitirle al organismo, todo está bien, afloje los niveles de estrés. De hecho, esa gesticulación que tiene digamos, o esa sonorización de la risa hace una gran diferencia de la sonrisa. Porque yo creo, y ahí no sé, Diego, usted me corrige, pero creo que tiene un origen evolutivo distinto. Pero al final, la transmisión de una risa, o más bien de una sonrisa, va a generar lo mismo, ese grado de empatía. Y por otro lado, digamos, y aquí también usted, Pérez, no sé, pero no todos los tipos de risas son iguales. O sea, usted puede fingir una risa o tener una risa, digamos, como entrenada, o una risa provocada, digamos, físicamente, como cosquillas, o una risa la natural. De hecho, yo estaba viendo que, digamos, entre las comodidades que usted se encuentra en un grupo, va a encontrar risas más cómodas cuando son de frecuencia media a baja. Y las risas demasiado agudas es incomodísimo. O también que, digamos, que la mujer tiende a reír más agudo porque tiene la laringe más delgadilla, por naturaleza, digamos. Entonces entonces que al final, digamos, por eso es que usualmente usted ve un grupo de gente riéndose y pues destacan más. Entonces al final debe haber un tipo de verdad de comodidad y eso que usted menciona, digamos, de los grupos atrás, pues tienen un gran sentido. Pero creo que también la sonrisa podría generar un efecto similar. Y digamos, socialmente en la actualidad, pues al final se refleja de que si yo llego, vamos a ver, si yo llego enojado y no le provoco risa a usted, es porque le estoy provocando enojo porque no estoy interpretando la situación. Entonces, de hecho, en comedia, la gente que es enojada, digamos, que se pintan y se ponen esas yugurras, se pintan el pelo y esas mariconas. No, es que este más hace eso, naranjo. Se las está cobrando, ¿es? Mucho de banano. Tome. Pero sí, digamos, como que el enojo, ¿verdad? Lo acepto con orgullo. Ay, sí, el enojo tal vez transmitido en otro momento puede no generar una reacción de risa, sino de enojo, o sea, de agresión. Sí, de hecho, ok, vamos por partes. Primero que nada, la risa y la sonrisa son dos cosas distintas. De hecho, la sonrisa no sé si, ok, yo creo que es un error asumir que la risa está relacionada directamente con la sonrisa. Me parece que podrían ser fenómenos separados. ¿Okay? No, diga, pues es que tengo digamos que la explicación, digamos, para eso. Ajá. No, es que, ok, entonces, esa es la primera cosa que quería como acotar. La segunda cosa que además de esto, la risa es la mejor manera de mentir. O sea, la risa la usamos como un mecanismo de mentira.
la sonrisa, perdón, muy constantemente. Ahora, tipos de risa, sí, hay varios tipos de risa. Por ejemplo, en comedia se trabaja el tipo de risa, los momentos ajá y los momentos jajaja. Entonces, los momentos ajá son esta risa de comprensión. Ah, jaja, sí es cierto. Y también están como, o si no, ¿verdad? Que es la que uno quiere provocar. Pero hay varios tipos de reacción. Ahí los gelotólogos dirán cómo funciona. Nosotros los comediantes queremos provocar momentos jajaja. Son los momentos que queremos provocar, más que momentos ajá. Y después existe también la risa nerviosa. La risa nerviosa, que es básicamente están relacionadas con un ataque de ansiedad. Entonces, una persona, por ejemplo, va bajando unas gradas y se cae, ¿ok? Pero cuando cae al suelo, va Ariel bajando las gradas, se cae al suelo y no le pasa nada y se levanta sobándose las nalgas y dice, puta madre, me piché. Y hace un berrinche. ¿Qué va a pasar con la gente que lo estamos viendo? Nos cagamos de risa. Pero primero hubo un momento de tensión, de que mal le pasó algo. Ahora, Ariel se cae o digamos, Diego, para no usar a Ariel tanto, Diego se cae por unas gradas y se abre la cabeza y queda inconsciente, y eso lo que va a provocar es más risa. Igual de risa. Igual da risa, digamos. Ahí está un momento. No, así no era. O sea, como eso nos provoca risa porque es hipotético y estamos en la seguridad de la ficción. Pero si ocurriera, no nos va a provocar risa. No le va a provocar risa a la media de la población. Okay. Pero va a haber un grupo de organismos, de humanos ahí. Si se cae delante de un montón de gente, va a haber un grupo de humanos ahí que, aunque vieron que se abrió en la cabeza y le salió sangre, la tensión, ok, y aquí es donde viene la parte, se ríen y no pueden parar, y algunos de esos no pueden parar de reírse, se ríen en el momento más inoportuno, y eso no es risa de comedia, es risa de ansiedad, es un ataque de ansiedad. Un ataque de ansiedad puede provocar risa. ¿Por qué ocurre en el organismo? Porque el organismo está sometido a tanto estrés, tanto estrés, que necesita liberarlo, y la forma de liberarlo es ¡pum! Ataque de risa. Hay personas que les agarra un ataque de histeria, hay personas que se quedan paralizadas y hay personas que les da un ataque de risa. Interesante. Perdón, sí. No, tal vez como... Sí. Para amarrar eso y la cosa del óxido nitroso. La cuestión es que cuando uno bucea, uno respira, no solo bucea, o sea, no solo respira oxígeno, sino que la mayor parte, es como el 79, de acuerdo, es nitrógeno, porque es aire comprimido al final. Entonces, uno de los problemas se llama narcolepsia ya le digo cómo se llama. El mal del buzo es. Narcosis de nitrógeno. Se llama, el nombre es narcosis de nitrógeno. Entonces, digamos, efectos leves es que usted se pierda, o sea, se sienta como desorientado, no sabe qué está haciendo, que es como, y cuando uno está buceando, uno no ve, o sea, realmente usted no puede ni para arriba ni para abajo, o sea, realmente así como, pues, fijarse mucho porque usted se desorienta completamente, porque no, o sea, el cerebro no está programado para calcular distancias en el agua. Entonces, por allá pensabas que estás más cerca de lo que estás o estás más lejos y te da un ataque de ansiedad. Pero bueno, volviendo a la risa, más si usted tiene demasiado nitrógeno en la sangre, uno de los ataques que usted le puede dar es un ataque de risa, y ahí usted ya o sea, se perdió. O sea, usted tiene un ataque de risa, está buceando, se perdió, y o sea, no hay cómo controlarlo. Si yo tiro nitrógeno en mi especial de comedia, si inyecto nitrógeno en la sala, hay más posibilidades de que la gente se ría. O se ríe o salen despichados como un carro, cualquiera de las dos. Alguna de las dos pasará, Me imaginé a todos como con los picapiedra, moviendo los piecillos así, ¡Pum, pum! Ay, qué bueno. Okay. Interesante. Fino. Sí. Bueno, yo quería relacionar el tema de sonrisa y risa, porque evolutivamente la sonrisa y la risa tienen orígenes distintos. Ya vamos a ver por qué. Si nosotros, comparándonos entre simios, gorilas, orangutanes, bonobos, chimpancés y nosotros, ¿verdad? Los 5 grandes simios,
si nosotros le hacemos esto a un gorila, el gorila se los va a venir encima y nos va a sacar la mierda. Eso iba a decir yo Porque ahora, mae. a los gorilas, el enseñar los dientes es retarlo a pelear. Y claro, o sea, uno de 60 kilos contra un gorila de 200 kilos, ya saben, no hay que, ya sabemos quién va a ganar, ¿verdad? Entonces, eso lo que nos demuestra, ¿verdad? Es que, por ejemplo, la sonrisa sí tiene un origen distinto, evolutivamente. Pero reír, hay un experimento que hizo la doctora Dávila Ross en el zoológico en Holanda, el zoológico Berger, donde ella... Qué Berger de zoológico. Sí. Donde, por ejemplo, ella agarraba, ¿cómo es? Sonogramas, de estos que se ven los gráficos de la sonrisa. Sonograma, ok. Ellos hacían reír del sonido a de la los sonrisa, cinco, ¿no? ok, sí. Ellos hacían reír a los simios, ¿verdad? A gorilas, a chimpancés, a bonobos, bueno, y a orangutanes. Entonces, ella lo que hizo fue estos sonogramas, los mapeó según su semejanza, ¿verdad? Esto es una palabra nueva que aprendí, que nosotros el jajaja se llama estocato. Entonces, ¿Cómo se llama? Estocato. El jajaja se llama estocato. Entonces, ella comparaba, digamos, los diferentes estocatos en estos 5 simios. O sea, como la hora de canto, ¿es? Entonces. Más o menos, sí, más o menos. Entonces, digamos, entonces, por ejemplo, ella mapeó estos cinco cantos con su similitud, ¿verdad? Con longitud de onda, proximidad, frecuencia, todo esto. Y se dio cuenta que es el mismo orden que tiene el orden filogenético. O sea, evolutivamente son iguales. Entonces, a partir de ahí, ellos mapearon y se dieron cuenta que más o menos la risa puede venir de más o menos 16 millones de años atrás. O sea, de nuestro pariente en común con gorilas, con orangutanes, chimpancés, bonobos. Entonces, ahí fue donde me explotó la jupa, por supuesto, porque, o sea, la risa es súper, súper, súper primitiva. ¿Verdad? Está interesantísimo. Sí, claro. A mí me voló la jupa ese toque. Nada más, hay unos videos donde se ve un mago haciendo desaparecer una carta delante de un mandril. No sé si... Sí. Un orangután creo que es. Orangután, sí. Sí, es un orangután. Sí. Bueno, y entonces... No, es más bien de los que tienen la cara... Entonces es un mandril. Ah, sí. Sí. Entonces él hace una expresión y lo vuelve a ver y abre la boca y es exactamente, digamos, el tipo de expresiones faciales de sorpresa. Ajá. Pero lo hace, es muy interesante porque es una expresión de sorpresa, pero es una expresión de sorpresa sin peligro, digamos, sin peligro, pero es casi que mirar los músculos donde tiran todos hacia atrás, abre los ojos, ¿verdad? Que esa es la expresión de sorpresa y abre la boca. Ajá. Y que se parece mucho a la expresión de miedo, de pánico, pero es una expresión de sorpresa y uno la identifica en el animal fácilmente. De hecho, muchas veces tenemos esta pequeña, como nosotros somos primates y estamos acostumbrados a que cuando los músculos, creo que se llama el músculo risorio, el que proyecta hacia atrás, y tenemos esta cosa la interpretamos con una sonrisa y a veces la miramos en perros y tal vez en los cánidos no sea así, porque estamos un poco lejos de los cánidos. A veces más bien en los cánidos es una expresión de ansiedad. Y dice, mira qué lindo, está sonriendo y el perro está mal, o sea, está ansioso. Exactamente. Entonces muchas veces lo confundimos. Esa es una de las cosas. Y la otra acotación que iba a hacer es, hay Steve Martin, que yo no sé si... Steve Martin es un comediante muy famoso, y Steve Martin es de las personas más inteligentes del planeta. Él, de hecho, está en la asociación Mensa, que es, paradójicamente... No hay ningún menso ahí. Gente inteligente, y se llama Mensa, ¿verdad? Sí. Entonces es curioso. Pero Steve Martin tiene un sonido muy interesante, un chiste muy interesante que dice que la comedia es hacer reír a la gente sin hacerla vomitar. Entonces, eso parece un chiste muy difícil de entender,
hasta que sabes exactamente cómo funciona fisiológicamente la risa. Si te explican fisiológicamente cómo funciona la risa a nivel de los espasmos que ocurren en el tórax y en los músculos y en los pulmones. Y el diafragma también que se encoge. El diafragma y toda la situación que tiene, te vas a dar cuenta que es un primo hermano de lo que ocurre con vomitar. Cuando la persona vomita. Entonces, si te explican primero el fenómeno de la risa fisiológicamente y después te cuentan el chiste, toma sentido. Yo hasta que lo vi en una conferencia de TED de un comediante conferencista, me di cuenta de lo genial que es ese chiste. Pero solo lo va a entender, digamos, cuando ya sabes cómo funciona el proceso fisiológico de la risa. Súper. Pablo, usted, ahí me ayuda, Pablito, cualquier cosa. Cuando estamos hablando igual de la risa y estamos hablando de neurotransmisores, recordando ahí como digamos un toque de la parte de pues, fisiología animal y todo, funciona la risa como un mecanismo o vamos a ver, la liberación de neurotransmisores en animales, sean peces, bueno, no sé, de ahí para arriba, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar diferentes neurotransmisores, Pablito. Sí, Cuando... los dos Pablo, madre. Sí, por eso. Pablo, usted. Pablito, Okay. usted, Pablito. Usted es Pablito, porque... Sí, el otro es Tito. A mí no me cuadra que me digan Pablito, porque esa vara, después le dicen a uno Pablito, clavó un clavito clavó a Pablito y como que me reducen el tamaño del nombre y el tamaño de los genitales. O sea, pero es mi masculinidad tóxica hablando. Entonces por eso prefiero que me digan Pérez, porque... Sí, porque lo del pelo teñido, eso están todas. O sea, pero lo de Pablito, Dios guarda, digamos. Es que a eso iba, ma, con el pelo teñido, pero mi masculinidad no me deja que el nombre no. A mí no me reduzca el tamaño de los genitales, pero quedito, póngame ma. tinte. Sí. Póngame tinte, póngame maquillaje en los ojos, pero no me diga Pablito. Te toque el tinte, ma, pero el nombre, jamás. Ay, qué bueno. Entonces, a lo que iba era, ok, el nivel de neurotransmisores que se van liberando, también se liberan neurotransmisores para la parte de la reproducción sexual. La risa, digamos, como uno de los principales liberadores, estaba diciendo ahora, era la oxitocina. La risa también, o la oxitocina también se da para la parte reproductiva de esa vara, pienso yo por la parte de vasopresina y todo eso. No sé si usted ahí me confirma. Madre, ¿sabes? Es que se le cortó cuando estaba Okay. hablando, madre. Como que Voy a trabajo. hacerlo otra vez, Digo, la oxitocina y ahí se pausó. Ajá, ok, la oxitocina está como muy relacionada en la parte de la risa, obviamente, y tiene que ver como con noradrenalina y vasopresina y esas carajadas. Que también, si yo mal no recuerdo, eso tiene que estar pegado a la parte de reproducción sexual. Y bueno, yo le veo mucho sentido, madre, porque básicamente lo que le da a uno la risa es una sensación de placer y de bienestar. De hecho, por ahí antes quería tocar tal vez el significado evolutivo a la razón evolutiva de la risa. No sé si usted lo tiene ahí para más adelante, para no meterlo No. ahorita. Pero si usted se le ríe cuando está reproduciendo, yo no creo que le produzca bienestar. Pre-reproducción. Prereproducción. Ajá. No, la conexión, yo me refiero a la conexión. Qué feo que se le ríen a uno. Ay, man. Sí, retomando esto, man, yo encuentro como que, a mi parecer, la risa, no sé qué opinan ustedes, es como una forma de ayudar a la cohesión de los grupos sociales. No sé si sería interesante como ver si los animales que son capaces de reír, todos tienen como esta construcción de vivir en comunidades o en grupos sociales, aunque sean pequeños. Porque, bueno, a mi parecer, la risa lo que ayuda es a la cohesión de grupo, ¿verdad? A que el individuo que hace reír a los demás es un individuo que se ve como agradable, es un individuo con los que los demás quieren relacionarse, ¿verdad? Porque lo asocian al contacto, la relación con este individuo,
me va a ocasionar risa, me va a ocasionar la liberación de todas estas hormonas y que al final ocasionan placer. Y también, obviamente, si cuando pasamos ahí a las cosas, a pensar en reproducción, sí tiene mucho sentido que la persona que haga reír, en teoría, debería tener un incremento de oportunidades de apareamiento, porque ya que se ve como un individuo con el que se pasa bien, con el que se disfruta, que se asocia con la sensación de placer, entonces tendría bastante sentido que también tenga un alto éxito reproductivo, al menos en teoría. De hecho, hay una frase ahí, mae. Hágala reír Dale. hasta que se olvide que usted es feo. Mm. Entonces, mae, Eso es interesantísimo y nada más para matizarte el punto. Eso suena raro, ¿verdad? Pero ustedes entienden. Yo estoy tratando mae, de usar de hacerlo reír. de usar De domingo. académico. Nada más para salir del hoyo. Dice. O entrar, todo depende. Es que he escuchado esa expresión cuando hay conversaciones académicas. Voy a matizar este punto con esto que voy a decir a continuación. Y uy, venga, matíceme el Mano, punto. bueno, Sé, nosotros lo decimos diferente. Tal vez estamos en un bar. Mano, no sea caballo, eso no es así. Ya, y le tira. No, para nada. No es contradicción. Más bien es como, ok, si lo que yo recuerdo, y puta, en serio, corríjame si me equivoco, si tienen información adicional. Lo que yo recuerdo, y esto, de nuevo, mis fuentes son o sea, de nuevo, yo esto lo estudio para comentárselos a mis estudiantes, pero no lo he como profundizado al punto de que estoy seguro que las investigaciones dicen esto. Pero lo que yo tengo entendido es que, digamos, a ver, primero que nada, las fórmulas neuroquímicas para un comportamiento específico son... O sea, la neurología en ese aspecto estaba en pañales, ¿verdad? O sea, no tenemos como un frasquito que diga, mae, este frasquito de hormonas es la fórmula de la risa, te la voy a inyectar y te vas a reír. Eso todavía no existe, o sea, no sabemos cuál es la fórmula exacta. Pero en el proceso, al participar esta estructura que se llama, si no me equivoco, otra vez, ciclo cingulado, hay una recaptación muy grande de dopamina. Entonces, la dopamina es la hormona que te provoca placer, ¿verdad? O sea, la serotonina provoca digamos, las hormonas que están, o sea, el caldo de hormonas que usted hace, el batido de hormonas para provocar placer y bienestar, normalmente te vas a encontrar ahí serotonina, dopamina, oxitocina, y te vas a encontrar la otra que se hace para la de los ejercicios, ¿cómo se llaman? Siempre se me olvida cuando uno hace ejercicios produce bueno, no me acuerdo. El asunto es que, digamos, la dopamina está más involucrada en el proceso de la risa propiamente que la oxitocina. Sin embargo, la oxitocina muy probablemente está implicada porque la oxitocina es una hormona que está muy relacionada con los lazos sociales. Okay. Los animales que producen mucha oxitocina o que producen oxitocina generalmente o se produce oxitocina generalmente en dos momentos, digamos, en el humano, que es el momento después del orgasmo, y cuando las personas se miran a los ojos, empiezan a producir oxitocina, y de hecho eso es lo que ocurre en el enamoramiento. El enamoramiento básicamente es una intoxicación de oxitocina. La referencia es esta antropóloga, neuróloga, bióloga, investigadora que se llama, ya se me olvidó el nombre, tiene un libro que se llama por Helen Fisher. Helen Fisher es la que habla acerca de este tipo de hormonas y lo tiene muy bien estudiado con escáneres y todo, ¿ok? Entonces, la oxitocina muy probablemente influye en la fórmula de la risa, sobre todo la parte de que quiero tener a esta persona cerca. La dopamina significa, la dopamina más bien influye en la parte de me sentí bien, me sentí rico, me sentí bien. Entonces, cuando un comediante hace reír a la gente, esa gente está obteniendo un golpe de dopamina. Y ese golpe de dopamina hace que la gente se sienta bien.
hace, más bien, el golpe de dopamina de la risa hace que la gente se sienta bien riéndose. Pero el escuchar risa y el haberla provocado, provoca en el comediante también un golpe de dopamina que lo hace sentir bien. Por eso hacer comedia es adictivo. Ahora, cuando el comediante dice algo y la gente no se ríe, es chocher romano haciendo forex y se forra en plata. se forra en plata. Ay, qué bueno, mae. Mae, ahí complementando lo que dice Pérez y Pablito, ¿verdad? Había un estudio de Richard, se me olvidó el apellido, no lo apunté por acá, que el experimento es, bueno, el maestro es psicólogo, pero el experimento es muy simple. Él se iba a las zonas comunes. ¿Cuáles son las zonas comunes? Los salones donde se van a comer, ¿verdad? Los comederos de las universidades. Entonces, lo que empieza o lo que llega a concluir, ¿verdad? Es que hay diferencias entre sexos en cuanto a la risa. Entonces, cuando hay un grupo, se ríe con más frecuencia cuando los hombres dicen algo con respecto a las mujeres. Entonces, ahí es lo que lleva a la situación del cortejo que decía Pablito, ¿verdad? Pre-reproductivo, ¿verdad? Entonces, que una mujer a un hombre o sea, se esté riendo de sus comentarios o de sus chistes, etcétera, lo que está inconscientemente le está demostrando que está interesada en él. Eso fue lo que ellos llegaron. Llevaron el experimento un poquito más allá y entonces le empezaron a buscar anuncios de que se busca pareja en internet, ¿verdad? O en periódicos, etcétera. Y lo que encontraron fue que en un porcentaje muy alto, las mujeres explícitamente en su busco pareja ponían que buscaban hombres con sentido del humor, mientras que los hombres en los mismos anuncios daban más bien a describir el tipo de humor que ellos tenían. No era tanto busco una mujer así, sino este es mi tipo de humor, ¿se apunta o no? Entonces, sí, esto lo sacó, o algo parecido, sacó un estudio la revista Vice hace si no me equivoco, en los 2000, la década pasada, sacó un estudio, más bien, un artículo que hablaba acerca de la razón reproductiva de la comedia propiamente, o sea, el provocar, reír a los demás. Y entonces llegaron o sea, una de las conclusiones que ellos sugerían era que los machos humanos eran más proclives a hacer reír que las hembras humanas. Por lo tanto, y esto podía explicar la razón por la cual las hembras humanas son menos graciosas, y esto abro comillas, que los machos humanos, ¿ok? Ok, esto provocó un despiche, así un santo, sagrado despiche feminista. De fijo. Porque y ahí estaba metida, por ejemplo, Sarah Silverman, que es una comediante magnífica, estaba metida Chelsea Handler, todo el mundo se metió a cagarse en esos maes por esas afirmaciones, porque decía, Mike, ¿de qué putas estás hablando? Pero la data es la fucking data, ¿verdad? La data es la fucking data, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, se observa una pequeña tendencia. Esto es terrible que lo estemos hablando entre maes, nada más me gustaría una mujer que esté matizando el punto, pero bueno, no hay. Dígalo, Ariel. Pero... Qué raro, es que no falta. Pero el detalle es que todo parece indicar que esa situación no es del todo falsa, no es del todo, o sea, es polémica, es una mierda, pero no es del todo falsa, y te das cuenta de eso cuando enseñas comedia, y te das cuenta de eso cuando vas a un club de comedia y miras la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres que están interesados, de seres humanos, dependiendo de su género, que estén interesados a hacer reír a los demás, hacer reír a un grupo de desconocidos. Efectivamente, el hacer reír a los otros
es una estrategia de cortejo primate, por lo menos humana, por lo menos los únicos homínidos vivos en el planeta, aparentemente tienen esa estrategia reproductiva o más bien de seducción, no sé cómo se le llama biológicamente, que es hacer reír a un grupo de gente. Ahora, ahora, saliéndome de este mierdero que podría provocar ese tipo de comentarios, voy a hablar acerca de una cuestión parecida que tiene que ver con esto. Un hombre que mira a otro hombre hacer reír a su hembra, ¿verdad? Para hablar en términos biológicos, generalmente tiene una tendencia no solo a no reírse, sino a enojarse, a mostrarse agresivo a partir de eso. Aunque el hombre que hizo reír a su hembra, el macho que hizo reír a su hembra, no tenga un interés sexual explícito. ¿Ok? Esa es la respuesta biológica. Por lo tanto, exactamente. Por lo tanto, es muy probable, como decís, Anthony, es muy probable que sea una respuesta biológica y que sea un mecanismo de seducción, o no sé cómo se le llama biológicamente, de cortejo, que sea un mecanismo humano de cortejo, y además que sea, o sea, que tanto la hembra humana esté receptiva a esto, y además hay otro fenómeno aquí que ocurre y que lo pueden mirar en cualquier show de comedia. Una persona, y no solo en un show de comedia, sino en la vida cotidiana, una persona o un grupo de gente que se está riendo, o sea, si el comediante dice un chiste, la mayoría de la gente se ríe, y hay dos personas que no entendieron el chiste, que no entendieron el chiste, o que de alguna manera no les provocó risa, se sienten excluidas del grupo al punto en que se empiezan a poner agresivas. Jale, universitario, jale.